Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas, por Ángela María Orozco. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. Recuperación rápida de errores como parte de la experiencia del cliente. En las técnicas de experiencia uno habla de la recuperación ágil. No somos un colegio de ángeles, nos vamos a equivocar, pero si nos equivoquemos, recuperemos rápidamente, reconstruyamos la confianza y aprendamos del error, qué fue lo que lo causó, la causa raíz, porque si no terminamos siempre pañitos de agua tibia. Pues tú me estás diciendo exactamente como lo que me retrata a mí. Okay. Yo creo que entre más grave sea el problema, más rápido hay que reaccionar. Okay. Y si uno se equivoca, tiene que reconocer el error rápido y aprender del error. Claro. ¿Sí? Y tiene que corregirlo, o sea, tiene que ser algo muy grave para que no tenga solución. Correcto. Y si uno ha sido diligente, seguramente no es tan grave. De acuerdo. Porque, y digamos, esa ha sido como una pauta en mi vida, en mi firma de consultoría, en los ejercicios profesionales que me han tocado, es siempre mirar, inclusive al final de un gran ejercicio, decir, miren, salió bien, pero hagamos un recuento de qué pudo salir mejor. Claro. ¿Sí? Y eso no está mal. Felicitémonos por lo que estuvo bien, pero veamos qué nos faltó. Claro. Eso a veces es difícil en una cultura como la colombiana, ¿sí? Total. Porque a la gente le gusta como el aplauso. Cultura de aprendizaje y mejora continua. Porque cuando uno no previene a la gente y uno a todo el mundo le pregunta, o sea, uno debe nombrar siempre equipos mejores que uno. Okay. Y uno tiene que escuchar a todo el mundo y al final con los años uno adquiere el criterio de liderar y va diciendo vámonos por allá. Pero si uno no escucha a todos, no tiene todas las aristas. Pero si además estás en una reunión de negociación, etcétera, la mejor manera es escuchar para luego poder entender qué está moviendo a cada quien. Claro, que es el fundamento de los modelos de experiencia. Escuchemos, porque siempre del ombligo para afuera es muy complicado, siempre es de afuera hacia adentro. Yo te entiendo, veo tus prioridades y trato sobre eso de calibrar. Qué pena, veo que te mueve. Sí. Pero si yo empiezo una reunión diciéndole a todos que yo soy una genio, que me lo sé todo, primero le voy a caer mal a la gente. Sí. Y segundo, el que puede ponerme una zancadilla me la va a poner. O sea, el que puede saber que me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, se queda callado. Dice, Entonces, te quiero ver. A mí me ha servido mucho más hacerme la boba, que la gente, además, cuando la gente cree que uno es tonto, le va mejor. Porque no se previene. Claro. Y yo no es que pretenda que la gente crea que soy tonta, pero sí. Yo sí tengo una cosa y es que a mí no me da pena preguntar, no me da pena decir que no sé. Sé que eso tiene mucho que ver con el tema de ser costeño, uno tiene como una espontaneidad que a mí no me da pena. Y yo digo, mire, qué pena lo lenta, yo soy abogada, yo no soy ingeniera o yo no soy economista, explíqueme otra vez porque, o sea, lo que uno no puede entender no lo puede firmar, ¿sí? De acuerdo. Sí, entonces yo no entiendo. Entonces a mí me ha servido mucho más en la vida decir no sé, hacer la pregunta que toca así la gente le parezca terrible. Romper con la búsqueda de culpables. Escuchar a todo el mundo. Entender además que hay mucha gente que tiene una información que uno no tiene porque uno está en un escritorio. Okay. O sea, tiene mucha más información, por ejemplo, en servicio al ciudadano, el que está en la portería. Y el que está allá abajo atendiendo a la gente. Y si uno no lo escucha, no sabe cuál es el problema. De acuerdo. Sí, entonces yo, un ejemplo muy claro, yo era viceministra de Comercio y finalmente algún día iba en un avión, venía de una negociación de algo y un señor se sentó, una señora al lado mío y me dijo que lo peor que había era el centro de información de, en ese momento, ProExport. Dice, no te imaginas, llevé el computador, no tenía dónde conectarlo, el agua le cae encima. O sea, cuando me empezó a contar eso, a mí me fue dando como una angustia de pensar en que nosotros estamos promoviendo competitividad, estamos promoviendo que el país se modernice. Y aquí vi una señora que ni siquiera sabía qué cargo tenía yo, sino que yo le dije que yo trabajaba en el sector de comercio. Yo nunca decía el cargo. Sí. Sí, porque me gusta oír lo que dice la gente. Entonces yo nunca decía, soy viceministra. No, yo trabajo en el sector de comercio, en el ministerio. Sí. Y la señora nunca, no. Y me cuenta eso, y yo era viceministra. Entonces yo llego, como yo no iba a ese sitio, porque como viceministra no me tocaba, claro. Pues yo llego a la oficina y digo, ¿sabe qué? Llévenme al centro de información. Y veo eso, y se nota que no le habían invertido. O sea, era oscuro, olía húmedo, de verdad le caía agua, no había computadores, no había cómo conectar el computador. Era el 98, o sea, el 99 más o menos. Yo no podía creerlo.
Y entonces empecé a promover, yo como viceministra formaba parte de la Junta de ProExport, y a promover con la ministra que ProExport y Bancoldex asignaran recursos para modernizar ese centro de información y para hacer algo que fuera moderno. Fue difícil porque nosotros como ministerio nuestro presupuesto era muy limitado. Y da la casualidad que de alguna manera me llaman y me ofrecen ser presidente de ProColombia. O sea, wow. Entenderás que yo me senté y mi primera prioridad fue decirle a la directora de inteligencia de mercados, consiga una persona que venga a hacerle montado a los centros de información o a las cámaras de comercio algo y montamos una cosa top of the art. O sea, lo más racional en términos de costos posible. La transformación cultural como motor de cambio. Finalmente uno hace lo que ve, lo que inspira, no por lo que se declara, no porque es la cartelera de la organización, sino porque ve al líder que definitivamente si te interesa el tema del ciudadano, del cliente, del exportador, vive las conversaciones. Dice, pero ¿por qué esa ventanilla del exportador es así? Eso no puede... A ella le importa ese tema, parémosle bolas. ¿Cómo transformas tú una organización desde el rol de donde estás, del líder? ¿Cómo movilizas para que la gente entienda que esto es importante? Mire, mi experiencia es que uno solo puede movilizar con el ejemplo, más que con el discurso. O sea, el discurso, si no tiene detrás el ejemplo, es muy difícil, ¿sí? Sí. Y el ejemplo pasa por preocuparse por el exportador que te pide una cita y te da una queja, y por lo menos validar esa información. Okay. El ejemplo pasa por ahí, cuando sales a la ciudad de saber escuchar a la gente y ir con alguien al lado donde uno va haciendo lista de temas para poder hacer lista de chequeo. No necesariamente es todo lo que diga la gente, pero si tú no estás validando permanentemente con terceros eso, también es muy difícil que tú no te quedes convencido de lo que te dice la gente que está alrededor tuyo. Uno siempre tiene que escuchar más allá, escuchar a tu equipo, pero si te quedas solo en tu equipo, es una sola visión del tema. Acción basada en la escucha genuina. Así siempre se ha hecho, y el pequeño poder que da el esfero. ¿Sí me entienden? O sea, que está interesante, el pequeño poder. O sea, es que si de ti depende darle un permiso a alguien, te sientes poderoso. Ok. Y en esta cultura, que yo pienso que sí es una cultura muy jerárquica española. Sí. Eso es para eso tenían que notarizar todo, acuérdense. O sea, ¿sí? Eso es una cosa que todavía hay. En otros países uno autocertifica, no hay notarías, sí. O cualquiera es notario público, simplemente se certifica y un amigo de uno es notario. Claro. Aquí no, ¿sí? Entonces hay una cosa que se llama la falta de confianza en una sociedad, lo que llamaba Fukuyama Trust. Sí. Esta es una sociedad que por todo lo que ha pasado tiene falta de confianza. Ok. Todo se tiene que sellar, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene una sociedad en la que todos confían más en el otro, no tiene que preguntarle a un tercero si es verdad que el señor... Que dé fe. O sea, que te pidan la fotocopia de la cédula, ¿en cuánto? 150. En tamaño de 150. O sea, sí. Si la tienes ahí, si la tienes a la mano, sí. no entiende uno, ¿sí? Y es una falta de confianza de la sociedad. Yo creo que ahí hay una parte importante de que esta es una sociedad donde, de alguna manera, el narcotráfico, la herencia esa española jerárquica y todo lo que ha pasado hace que no confiemos tanto el uno en el otro. Una sociedad que confía más la una en la otra pide mucho menos papeles. Transparencia y apertura de sistemas de información. Pero si la gente tuviera acceso y se vuelve experta en saber qué está pasando, en analizar la información, y no tienen que ser todos, por eso les decía, cojan la Facultad de Ingeniería, métanla en ese comité, claro. Y la Facultad de Ingeniería de la ciudad, pues de alguna manera cobra relevancia en la sociedad y está aportando, y se sienten bien los estudiantes de ingeniería haciendo eso, y hablan con los periodistas. Entonces, ese era otro público objetivo. Claro. ¿Sí? Entonces, dependiendo del público objetivo, por eso era tan complejo, porque eran muchos, porque eran los reclamos de la gente con la expectativa y el poderles decir, nos tardamos 2 años pudiendo, no sé, reestructurar este contrato, porque eso no es sencillo. Son miles de trámites, hay que tener el visto bueno de un tribunal si está dentro de un tribunal de arbitramiento, o sea, pero bueno, por lo menos uno le va contando a la gente y eso hace una diferencia. Expectativa versus realidad. La gente le preocupa más el que no respondamos cuando hay una dificultad y no la expectativa de que somos perfectos. Mi experiencia sí es esa. Y mi experiencia no solo es en cuanto a eso, en cuanto al manejo del gremio transportador, por ejemplo. Ok, cuéntanos. Digamos, ese es un sector que saben que la carga pesada ha hecho grandes paros nacionales, o sea, es difícil porque el 90%, un poco más de la carga en Colombia se mueve
por transporte carretero. Ok. Y es la carga pesada que mueve Sí. el 80 y pico por ciento de la carga o 90% de la carga del país. Mi experiencia fue muy buena, porque era un tema de atender con dignidad ese gremio, que es un gremio diferente, que es un gremio que se la lucha todos los días, pero si la gente se siente bien tratada, escuchada, si no le pueda solucionar los problemas, hace una gran diferencia. Y yo no les podía solucionar todos los problemas, o sea, yo tenía que poner los peajes de los contratos, o yo tenía que, la diferencia era que entonces yo ponía al equipo a llevarlos a ver la obra, a ver cómo iba la obra, a que vieran las ventajas de la obra antes de llegar a poner el incremento del peaje o antes de poner el peaje que según contrato había que poner. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.